universitario en el que se debía ver un video y leer 3 lecturas obligatorias para responder las siguientes preguntas. La pregunta número 1 es: explique por qué se afirma que la responsabilidad limitada reduce los costes necesarios para controlar a otros accionistas. Básicamente lo que la lectura responsabilidad limitada mencionaba al respecto era que esto se hacía efectivo cuando se expone a los inversionistas a una responsabilidad ilimitada, porque cuando mayor es el patrimonio que un inversionista aporta, que el resto de accionistas tiene mayor participación, así viceversa. Mientras menor es la aportación, menos participación para tomar decisiones tanto administrativas como judiciales tienen, por lo cual se incentiva por sí mismo, o sea, los accionistas por su propia seguridad, por su propio cuidado, tienen la necesidad de ver que otros accionistas no vendan sus acciones o no cedan sus acciones a sujetos que tienen menor acción que ellos. La segunda pregunta de este taller es: ¿de qué manera podría minimizarse el incentivo de emprender actividades con riesgo excesivo para las compañías por parte de los administradores? Para esta pregunta es importante separar en dos las responsabilidades: la responsabilidad empresarial y la responsabilidad de los administradores de la empresa. La lectura mencionaba que para que los administradores sean prudentes o tengan diligencias con cuidado, que no tomen muchos riesgos, era necesario imponerles parte de la responsabilidad que tiene la empresa, porque la responsabilidad de los administradores era un riesgo adicional que la empresa debía asumir, por parte de la responsabilidad a ellos como empresa. La siguiente pregunta es: ¿qué métodos existen para reducir o minimizar el riesgo moral de las compañías? Según la lectura igual de Compañía Ilimitada, mencionaba varios métodos que se pueden tomar para minimizar este riesgo, y uno de ellos, que es un poco difícil, mencionaba la lectura, es eliminar el velo societario. También otra de las formas de eliminar el riesgo moral es imponiendo un capital mínimo para que al menos cada uno tenga cierta participación dentro de la empresa mínima. Un seguro obligatorio, establecer la responsabilidad ya antes mencionada de los administradores y la regulación de la inversión de recursos. La lectura menciona estos 5 métodos para evitar o minimizar el riesgo moral que tiene una empresa. La cuarta pregunta es: señala un obstáculo que podría enfrentar la convergencia hacia el modelo estándar. Uno de los más importantes que yo leí, porque había muchos, era esto de captar por medio de transacciones los excedentes que puede tener. Y ahí hablaban sobre un accionista mayoritario, o sea, un accionista controlador, como decía la lectura. Era básicamente que este accionista, al poner más acciones, al poner más capital, tiene la tendencia de hacer contrataciones, hacer inversiones que no beneficien en su totalidad a toda la compañía, sino solo a su propio patrimonio. Este es uno de los mayores obstáculos que puede tener el modelo estándar, que yo pude entender en la lectura. El siguiente es: como un ejemplo señale por qué es más eficiente la contratación con personas jurídicas. En realidad siento que esto es una respuesta un poco más obvia, porque, bueno, a pesar de que la tercera lectura te menciona sobre por qué existen las personas jurídicas, una de las ventajas que también menciona es que el contratar con una persona jurídica masifica la producción, abarata costos, puedes hacer y gestionar contratos grandes que no se puede hacer con una persona natural. De ahí, como dice, como ejemplo, yo voy a poner el siguiente ejemplo, que básicamente es: si yo tengo una empresa de catering, de desayunos, en la que yo necesito que me provean de panes, como que de manera sustanciosa, grandes cantidades de pan. Yo conozco el trabajo de mi vecino panadero y yo tranquilamente puedo hacer un contrato de servicios con él. Sin embargo, él, al ser una persona natural, no me va a abastecer de la manera que yo quiero que me abastezca por mi servicio de catering. Entonces, es más beneficioso para mí, para mi servicio, el contratar con panaderías grandes, distribuidoras grandes. Y la última pregunta de este taller es: ¿qué compañía ecuatoriana reúne las características descritas como la tradición mercantilista latinoamericana? Para responder esta pregunta, primero es necesario explicar cuáles son las características de la tradición mercantilista, que básicamente, y lo dice el profesor Enrique Gersi, es que las empresas dedicadas al mercantilismo no se dedican a competir dentro del mercado como las empresas de comercio, sino que se dedican más a preservar sus relaciones sociales y competir dentro del mercado político, no dentro del mercado de comercio. En lo cual puso ejemplos en que
las empresas mercantilistas prefieren invertir en cuestiones sociales en lugar de invertir en marketing para ser competitivos dentro del mercado comercial. Entonces, esta es una de las características que no invierte dentro del mercado, o no le importa el mercado comercial, sino el mercado político, y quiere respaldar a gente que le puede dar esos beneficios políticos antes que ver cuáles son las necesidades realmente que puede cubrir dentro de un mercado social normal. Otra de las características que mencionó el doctor es que miran a la propiedad no como un derecho, sino como un privilegio. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo diría que una de las compañías, y aunque es nacional, podría ser CNT, puesto que ya al ser una compañía de tipo nacional no necesita invertir tanto en CNT, o sea, si bien vende sus servicios a personas tanto públicas como privadas, no necesita invertir en esta, puesto que ha conseguido los contactos que ha conseguido y por eso es una empresa nacional ahora. Asimismo, hablando de la propiedad, respecto a como SNT, telecomunicaciones, a las antenas de telecomunicaciones, a todo esto, a los accesos que debe tener, esto ya es más contactos que ha tenido a lo largo del tiempo dentro del Ecuador.